nuestros asesores directos de los parlamentarios. Un saludo muy cordial a todos. Y antes que nada, entender de que el secretario lo va a informar, pero le damos para que dé la cuenta, don Jorge, y luego le damos la bienvenida al nuevo integrante. Perfecto, señor presidente. En primer lugar, cabe señalar que han llegado 3 oficios de diversas reparticiones públicas en los que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas en cumplimiento de lo establecido en la ley de presupuesto. A su turno, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo ha remitido informes de avance de distintos programas y planes, también en cumplimiento de la ley de presupuesto. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, señor Rafael Bergoin, ha extendido una invitación a la audiencia pública respecto del estudio sobre productividad en el sector de la construcción, a efectuarse el próximo jueves 13 del mes en curso a las 11:30 horas, invitación que ya se envió a vuestros correos. Por otro lado, don Paul Salazar, vía email, hizo presente una situación que le afecta relacionada con el Servio de la Quinta Región, lo que fue transmitido a los asesores del MIMBU, quienes recabarán la información respectiva. Además, en sesión del Senado del día jueves 6 se dio cuenta del proyecto de ley que modifica la ley sobre copropiedad inmobiliaria para restringir temporalmente la facultad del administrador de suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico a los copropietarios que se encuentren morosos en el pago de gastos comunes durante la vigencia del estado de catástrofe decretado con ocasión de la pandemia por COVID-19 que se radicó en esta comisión. Y por último, se recibió la comunicación del Comité Partido de Renovación Nacional informando el reemplazo permanente como miembro de esta comisión de la senadora señora Aravena por el senador señor Castro, que se encuentra con nosotros, señor presidente. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Aprovechamos entonces de darle nuestro afectuoso saludo a Juan Castro, senador, a esta comisión de vivienda. Esperamos, obviamente, tener la mejor de las relaciones de trabajo que hemos tenido en este contexto. Hazle llegar, por favor, igual nosotros le vamos a hacer llegar, secretario, a la senadora Carmen Gloria, también nuestros saludos, nuestros afectos por su participación en esta comisión. Así que bienvenido, Juan Castro, a la Comisión de Vivienda, y aprovechamos de saludar a los senadores que nos acompañan y, por cierto, al ministro de Bienes Nacionales, Julio Izamis, que hoy día nos va a presentar las temáticas que convocamos nosotros. Así que un abrazo muy grande a todos y ofrezco la palabra antes de empezar, de darle la palabra a nuestro invitado del Ministerio. Presidente, solo agradecer el recibimiento y esperamos trabajar con mucho cariño y afecto y con respeto para que todo salga bien. Gracias, presidente. Sumamos otro exalcalde, Jorge, así que a esta comisión tenemos puros exalcaldes nomás. Creo que vamos a lograr el objetivo. Y el objetivo es que los alcaldes, como en todo el mundo, sean los verdaderos gobiernos locales. Con mayor razón ahora que hay un gobernador que coordine la acción nacional, pero el alcalde, yo me bajo del avión en Miami y pregunto a quién es el aeropuerto y me contestan del municipio. ¿Quién lo dirige? El alcalde. Me subo al metro a ir al hotel y me dicen lo mismo. Y yo pregunto, ¿y de quién es el metro? Del alcalde, el dueño, es el municipio. Bueno, y ese es el mundo capitalista que lo llaman, yo socialista, jubilado hace 50 años, pero estas cosas a mí me dieron la vida en lo que yo fui al alcalde, y allá aprendí a que los gobiernos locales y todo lo que se hizo en Iquique tenía que emanar del municipio, de esta comisión. Y lo que yo digo, coordinado con este caballero que está en la esquinita, don Gonzalo Casitúa, que es el ministerio. Pero no es el ministerio el que viene a decidir dónde va el barrio, ni para dónde va la casa, ni nada. Es el municipio, con el plano regulado. Bienvenido, colega. Aquí estaremos para dar la pelea. Para que Chile realmente avance, tenemos que entregarle todo el poder al alcalde y al Ministerio de Vivienda al lado. Y Chile, yo les traigo un proyectito que se los entrego unos días más, de toda una experiencia que se hizo en Iquique en 55 años. Hechos reales. Vamos a estar atentos, Jorge. Muchas gracias por tus palabras también. Damos nuestros saludos también al senador Juan Ignacio Latorre. Alejandro, ¿querías decir algo? Que estabas levantando la mano. No,
Hemos quedado rodeados de alcaldes en la Comisión de Vivienda. Y, Tome nota. Y un luchador como tú, estamos el equipo listo. No nos gana nadie. Más la Carmen Gloria que trabajó en los municipios, ¿no? Si se completó. Afirmativo, afirmativo. Bien. Y David, que ha tenido un criterio realmente de gobierno municipal. Si yo creo. Solo forjado en las luchas alcaldísticas, ese criterio. Así es. Estamos. Todos venimos ahí del barrio, de los campamentos. Así que se va a florear el señor presidente de Chile. Va a poder hacer en estos meses que le quedan maravilla con este equipo que se la vamos a entregar enterita. Muy bien, amigo. Oiga, bueno, tenemos que seguir tramitando hoy día el proyecto relativo al procedimiento de saneamiento y regularización de loteo. Y tenemos hoy día la presencia dentro de nuestro invitado, del Ministerio de Bienes Nacionales, por un lado, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Así que vamos a aprovechar de darle la bienvenida al ministro Julio Izammit. Un saludo cariñoso, muchas gracias también por participar de esta sesión. Y tienes todos los micrófonos, ministro, para que pueda exponer sobre el temática. Muy bienvenido y un abrazo a la distancia también. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Saludos a todos los senadores y, por supuesto, me sumo a la bienvenida del senador Castro a esta comisión, con la cual, evidentemente, queremos manifestar nuestra posibilidad y compromiso de trabajo conjunto en los temas que se requieran. Y como bien nos indicaba el presidente, estamos preparados para opinar respecto al proyecto de ley que genera un procedimiento para el saneamiento y regularización de loteo. Vamos a compartir una pequeña presentación, un poquito más atrás, por favor. Respecto a este proyecto, pretende dar una solución integral a personas que hoy día están instaladas en loteos, y en ese sentido nuestro comentario inicial, señor presidente, tiene que ver con la necesidad de avanzar, por un lado, en la urbanización, pero también en las áreas propias de trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales respecto a la propiedad de los inmuebles, con dos grandes principios jurídicos de la certeza de la propiedad y también de la libre circulación de los bienes. Y en ese sentido, esta ley 20.234, conjuntamente con otra normativa, viene a dar respuesta a una necesidad muy grande en materia de una solución a los loteos que se han formado con inobservancia de las disposiciones urbanísticas, principalmente preocupado para dotar de servicios básicos y obras de urbanización a estos predios. Así que evidentemente nosotros estamos muy interesados en este proyecto. Como bien sabemos, esta ley fue complementada y ha ido ampliando su vigencia permanentemente. Actualmente se discute poder extenderla por cinco años más. ¿Por qué esta ley es tan importante para nosotros, señor presidente, y evidentemente para el Ministerio de Vivienda? Es porque los campamentos son una realidad en nuestro país y, al contrario de lo que había pasado en las últimas décadas de su disminución, ahora hemos visto un aumento de los campamentos en nuestro país. Pasamos de 657 campamentos en 2011 a más de 800 en 2019, y de 27.000 familias pasamos a más de 47.000 familias que vivían en el campamento, y esta ley viene a hacerse cargo de ese hecho, y obviamente ahí contribuye en la realidad de los campamentos y de otros loteos o asentamientos irregulares. Y con un gran principio que nosotros queremos ratificar ante esta comisión, que esta ley no sirva de fomento de nuevos loteos brujos o irregulares, pero sí para hacerse cargo de la situación de las miles de familias que viven hoy día en esta situación y en cuyo caso se requiere una solución definitiva e integral por parte del Estado. De la misma manera, en la diapositiva siguiente, nosotros lo que estamos viendo es que esta es una ley que permite regularizar las condiciones de urbanización de los asentamientos irregulares, pero no toca hoy día el dominio de los inmuebles que componen dicho asentamiento, y esa es la contribución que queremos hacer desde el Ministerio de Bienes Nacionales. Ustedes saben bien que el Ministerio de Bienes Nacionales no interviene en loteos que hayan sido declarados como irregulares. Así lo ha exigido la Contraloría en diversos dictámenes. Sin embargo, nuestro ministerio ha hecho una interpretación extensiva respecto a la frase de la ley 20.234 del saneamiento del loteo, con la cual podemos nosotros contribuir a la regularización de la pequeña propiedad raíz. Y en ese sentido creemos que es fundamental avanzar en mejorar esta ley para dar una solución integral a los asentamientos irregulares, y por eso la propiedad sobre cada predio no es un tema menor,
porque gracias a que las personas son dueñas de sus terrenos, pueden acceder a una multitud de otros beneficios, como por ejemplo la posibilidad de acceder a programas de mejoramiento urbano, a alcantarillado, agua potable o electricidad, que por supuesto incide de sobremanera en la calidad de vida de las personas que ahí viven. Así que en ese sentido, esta es una ley muy respaldada por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Y yo solo, señor presidente, antes de nuestros comentarios concretos respecto a este proyecto de ley, me gustaría recordarle a la comisión y a los senadores que están con nosotros el formato de la regularización del decreto ley 2695, que los senadores conocen bien por la regularización de la pequeña propiedad raíz, que en el fondo viene a convertir en propietario a aquel que ha poseído un terreno por mucho tiempo. En la práctica lo que nosotros hacemos es reconocer la posesión de esa persona para poderle permitir adquirir el dominio del inmueble por prescripción. ¿Y cuáles son los requisitos de esto, señor presidente? Primero, que el bien raíz debe tener límites claros, ya sean naturales o artificiales, pero deben ser aceptados por los vecinos, o sea, que todo el mundo entienda que esta porción de terreno le pertenece a cada persona. Segundo, evidentemente tiene que ser una posesión pacífica, no debe haber un juicio pendiente con personas que le disputan el dominio de la posesión, debe tener una posesión material, tranquila, continua, exclusiva, por no menos de 5 años. Eso para nosotros es súper relevante porque uno no regulariza expectativas o sueños ideales de las familias, sino hechos concretos de personas que están viviendo ahí o que están trabajando ahí. Tenemos una limitante respecto al avalúo fiscal en 800 UTM para los predios si son rurales y 380 UTM los predios urbanos. Y tienen que haber hecho actos positivos de dominio, posesión en el lugar, como un cercado, mejoras o cultivos. De la misma manera, el Ministerio de Bienes Nacionales impulsó con el anterior ministro Felipe Ward y una política que yo he continuado respecto a los loteos brujos, una campaña informativa de no más loteos irregulares en distintos predios y por tanto las personas, si bien el órgano competente es el MIMBU, es el Serviu y la municipalidad a través de los DOM, nosotros también recibimos y canalizamos las denuncias que se hacen dentro del plan de no más loteos irregulares, que muchas veces terminan convirtiendo en una pesadilla el sueño de miles de familias de poder acceder a la casa propia. Dentro de las medidas frente a los loteos irregulares, el Ministerio ha hecho una campaña de denuncia, sacamos una circular en que aplicamos un dictamen de la Contraloría que nos permite poder actuar en este sentido y en que establece que el Ministerio no puede regularizar terrenos donde no haya una recepción definitiva o bien las obras mínimas de urbanización correspondientes. Lo mismo hemos hecho con firmas de convenios para poder actuar en algunos casos, por ejemplo, con la Asociación de Notarios y Conservadores o con más de 125 municipios para tener acción de apoyo y coordinación. Y en ese sentido, a propósito del comentario inicial de los senadores, el rol de las autoridades locales es tremendamente importante en esta materia y por eso el Ministerio de Bienes Nacionales desarrolla un trabajo conjunto permanente con los alcaldes, para quienes son los que mejor conocen la realidad de sus comunas, para poder dar respuesta a esto. Y por último, participamos activamente de una iniciativa, de una moción parlamentaria de la ley 21.108, que se aprobó el año 2018, y que en el fondo lo que hizo es aumentar el plazo de oposición al saneamiento hasta 60 días hábiles desde la segunda publicación, y aumentó el plazo de prescripción adquisitiva de 1 o 2 años. ¿Con qué finalidad? Para poder garantizar la efectiva propiedad del terreno y además respetar los derechos de terceros para que este decreto no termine pasando a llevar la propiedad real. En ese sentido, señor presidente, nuestras observaciones al proyecto actual de ley en discusión en esta comisión tiene que ver primero con la definición de los asentamientos irregulares. Esto lo hemos conversado con los asesores legislativos del Ministerio de Vivienda para poder contribuir a mejoras de este proyecto de ley. En el artículo 1 se indica, se incluye dentro de la normativa el decreto ley 2695, en virtud del cual nuestro ministerio realiza una regularización de la pequeña propiedad raíz, y en nuestra opinión no corresponde que este decreto esté ubicado en este lugar respecto a la definición de asentamientos irregulares, porque este decreto no tiene por finalidad regular ni los asentamientos regulares, sino algo muy concreto y específico que tiene que ver con la propiedad de los terrenos y no con los loteos. Es más,
nosotros no tenemos atribución alguna respecto a los loteos y la Contraloría ha sido enfática en decir que no podemos intervenir en los loteos, pero sí en la propiedad una vez que ese loteo ya haya sido regularizado o cuente con la recepción definitiva, y creemos que sería más pulcro desde el punto de vista jurídico sacar el 2695 de esta introducción, dado que esto es un instrumento de regularización de la propiedad y no de la regulación urbanística. En segundo lugar, señor presidente, dado que el objeto del decreto de ley 2695 es regularizar los títulos de dominio individuales y no regularizar los loteos, eso es la finalidad de esta ley, pero no de este decreto, nosotros también solo queríamos hacer presente que nosotros no tramitamos solicitudes colectivas, sino se interviene en casos individuales, a solicitud de parte y siempre que se cumplen los requisitos que la ley establece. Y en ese sentido, una regularización o una solicitud de regularización no siempre termina con una respuesta favorable. Pues puede ser que no se cumplan con los requisitos establecidos con los que ya describí anteriormente. Y en ese sentido creemos que se debe excluir el decreto de ley 2695 respecto al lugar donde está incorporado en el nuevo numeral 2 del artículo 2, porque perfectamente podría pasar un caso, señor presidente, que tengamos un predio privado, que tenga parte predio privado y parte público, y yo no le puedo dar la misma respuesta a propietarios que están en terrenos distintos, porque la respuesta en el predio fiscal corresponde mucho más a un título gratuito de dominio y en el predio privado a una regularización de la pequeña propiedad raíz. Entonces, para evitar esa confusión, sería bueno excluir el 2695, porque nuestro decreto de ley no regulariza dominios colectivos, sino dominios individuales. La efectiva posesión de una persona particular e individual. Y un vecino podría cumplir los requisitos y el de al lado no. Y por tanto, yo voy a poder regularizarla a uno y no al otro, y para no generar una expectativa compleja en los propios habitantes del loteo, sería mejor excluir el decreto de ley 2695 de aquí. Me pasa, por ejemplo, solo un paréntesis, pero lo estamos viendo ahora mismo respecto a la zona de Tenaún, en Chiloé, donde convive en la misma calle terreno que es fiscal y terreno que es privado, y claro, todos los vecinos quieren hacer el mismo trámite, pero por ley corresponden trámites distintos, y esa situación podría pasar también respecto a la aplicación de esta ley. Una tercera observación, señor presidente, tiene que ver con, en el caso de terrenos, dado que el Ministerio no tiene atribuciones para disponer de la propiedad privada. Y en el artículo 2 se establece un numeral que dispone lo siguiente. Dice el artículo que en más del 90% del loteo resultante del asentamiento irregular existen residentes permanentes, para el resto de los casos el Ministerio de Bienes Nacionales podrá redestinar los lotes que no cuenten con título debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivos. Ahí a nosotros se nos genera una pequeña observación respecto a que conviene precisar a qué se refiere con la redestinación de los lotes, porque nosotros no hacemos destinación de terrenos privados, nosotros hacemos destinación de terrenos fiscales. En el caso de terrenos privados, lo único que nosotros podemos hacer es la regularización de la pequeña propiedad raíz. Entonces, en ese orden de idea, lo que nosotros sugerimos es que se cambie la redacción de este numeral, porque la figura de la destinación, jurídicamente hablando, propiamente hablando, tiene que ver con los actos que este ministerio realiza respecto a propiedad fiscal y no respecto a propiedad privada. Y por eso proponemos una pequeña modificación del término redestinación por regularización, que es efectivamente la figura que utilizamos respecto a la propiedad privada. Una cuarta observación respecto a la procedencia también de nuestro decreto de ley en la intervención de este proyecto de ley y la coordinación intersectorial, tiene que ver respecto al artículo 4, inciso cuarto, que va a pasar a ser el quinto, que da a entender que se le otorga a la CEREMI y el MIMBU la posibilidad de decidir sobre la aplicación del decreto de ley 2695 cuando señala que la misma Secretaría, previa consulta a la Dirección de Obras Municipales respectiva, decidirá sobre la aplicación en el territorio de las leyes 16.082, 16.741, 18.138 y los decretos de leyes 2695, para dar solución a los problemas que resulten de la imposibilidad de materializar los asentamientos acogidos, etc. En ese sentido, señor presidente, nosotros consideramos
que la atribución de aplicación del 2695 es una competencia exclusiva del Ministerio de Bienes Nacionales y no corresponde que la Seremi y el MIMBU decida cuándo procede la aplicación del 2695, porque entrarían en conflicto con una competencia que la ley asigna de manera exclusiva al Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, nosotros entendemos que el sentido de esta disposición, no es que la autoridad del MIMBU decida cuándo aplicar el decreto ley o no, sino más bien que haya una buena coordinación para que el Ministerio de Bienes Nacionales no regularice terrenos que después van a ser obras de urbanización, por ejemplo, una calle u otro bien nacional de uso público. Y dado que ese es el sentido de la disposición propuesta, nosotros creemos que es necesario ajustar la redacción para que recoja lo anterior y no genere un conflicto de competencia entre los ministerios. Y en ese sentido, señor presidente, nosotros como ministerio no tenemos inconveniente en supeditar la regularización que nosotros realicemos al plano que se elabore para el loteo. Y yo creo que eso es mucho mejor. Nosotros salvaguardamos la debida competencia de los ministerios, pero también resolvemos la situación que bien plantea el Ministerio de Vivienda respecto a que nosotros no regularicemos zonas que luego van a ser obras de urbanización. Así que no tengo ningún problema en supeditar nuestras regularizaciones a los planos que el MIMBU elabore para los loteos correspondientes. Y por último, señor presidente, uno de los puntos que vemos como una oportunidad para mejorar este proyecto de ley, y evidentemente ahí nos ponemos a disposición de la Comisión y también del Ministerio de Vivienda para generar la mejor redacción posible. En el artículo 4, que va a sustituir el inciso 9, que va a pasar a ser el 11º, indica que una vez otorgada la recepción definitiva, parcial o total del loteo, podrá requerirse la regularización del dominio sobre los respectivos lotes o de la edificación en conformidad a las normas generales. Aquí, señor presidente, y los alcaldes de la comisión, los que fueron alcaldes en la comisión podrán recordar que los procesos de regularización de la pequeña propiedad raíz son muy lentos y hay muchas familias que llevan muchos años esperando por su título de dominio. Cuando nosotros llegamos al gobierno, aproximadamente el promedio de demora de estos trámites era de 4 años, ahora actualmente se considera un promedio de 2 años en la tramitación del título. Sin embargo, señor presidente, si es que nosotros esperamos la recepción definitiva y recién ahí se va a poder requerir la regularización, habrán pasado 10 años para la recepción definitiva porque los plazos de 5 años son prorrogables, podrían pasar 10 años, habría que empezar ahí el trámite de la regularización, que se demora en tiempo promedio útil 2 años, y luego además hay 2 años para que las personas adquieran por prescripción adquisitiva. Por tanto, ya vamos en el año 14. Y además se establece una prohibición de no enajenar por 5 años. Por tanto, va a pasar casi 1 década y media para que estas personas puedan disponer del inmueble. Y nosotros sabemos bien que hay un principio del derecho civil que es fomentar la libre circulación de los bienes, que las personas sean efectivamente dueñas y propietarios de sus terrenos, porque si lo que estamos diciendo es que las personas y las familias son dueñas de sus terrenos, evidentemente una facultad esencial del dominio es la posibilidad de disponer del inmueble. Y en ese sentido, nosotros estamos muy dispuestos a proponer junto a Vivienda una modificación que nos permita a nosotros quizás comenzar la regularización con la recepción provisoria del inmueble, del loteo, sin perjuicio que para la entrega definitiva tengamos que tener ya la recepción definitiva parcial o total del loteo, cosa de poder apurar este proceso un par de años, pero eso es una propuesta que dejamos abierta a la Comisión y a las autoridades de vivienda. Dicho eso, señor presidente, nosotros este es un proyecto que hemos apoyado en la Cámara de Diputados, renovamos el compromiso del gobierno en este proyecto de ley y por supuesto la contribución del Ministerio de Bienes Nacionales para que salga el mejor proyecto de ley en beneficio de las familias y de las personas que viven en loteos irregulares, muchos de ellos, por desgracia, estando ahí por la acción de inescrupulosos que han vendido terrenos de mala manera o bien por necesidades dramáticas que lo han obligado a instalarse en campamentos de loteo irregular. Así que dicho eso, muchas gracias, señor presidente, por la invitación a la comisión. Bien, muchas gracias, ministro. Muy aclaradora también y hemos tomado nota de las observaciones razonables que por lo demás está planteando el ministerio para ver cómo también vamos perfeccionando este tema. Recordar que todavía no hemos votado tampoco este proyecto aún ni siquiera en general, así que esperamos hacerlo
en un par de sesiones más para ir avanzando ya en los detalles de las indicaciones y todo lo que tiene que ver con la tramitación ya específica del proyecto. No sé, senador, ofrezco la palabra sobre la presentación del ministro en este minuto. Recordar que junto con el ministro de Bienes Nacionales estuvo los señores Jorge Díaz y Tomás Valenzuela, ¿verdad? Que son asesores del equipo, y aparece una tercera persona más también, la señora Isabel Vial, por parte del ministerio. ¿Alguna consulta? Si no hay consulta, entonces pasaríamos a agradecerle, ministro. Presidente. Senador Navarro. Sí, no, presidente, como el 2695 ha sido de lata en modificación durante largo tiempo, presenta siempre dificultades, solo preguntarle, ministro, ¿cuántos son los terrenos o situaciones de regularización que estamos haciendo hoy día con este decreto a lo largo de Chile, región por región? Si nos pudiera darle información, ¿cuál es el tiempo y velocidad de saneamiento? Si hay subsidio para que las familias puedan acceder a esto, ¿cuál es el monto del subsidio para satisfacer la demanda? Es decir, se piden 10, ¿cuánto podemos subsidiar para que esta regularización por este decreto se realice? Es decir, un poco la información que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales en torno a en todo Chile. En segundo lugar, manifestarle de que da una situación de desalojo que hubo acá en Biobío, yo interpuse un recurso de protección del ministerio por este motivo. Me gustaría poder pedir una reunión al ministro para conversarle, porque creo que no fue una situación adecuada arrojar a la calle a una familia en plena pandemia. Eso es, presidente. Bien, muchas gracias, senador. A ver, ministro, no sé, tiene que si gusta informar en particular. Perfecto, muchas gracias, senador, por su intermedio, señor presidente. Dos cosas respecto al primero, a todo lo que tiene que ver con los saneamientos de los títulos de dominio. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene hoy día abiertos 51.000 casos de regularización de la pequeña propiedad raíz. La información, eso a nivel nacional, senador, le podemos enviar a la comisión el desglose por región para poder ver cuántos casos o carpetas, como le decimos acá, están abiertas en cada una de las regiones. Y respecto a la segunda pregunta en esta materia que plantea el senador, el 65% de las personas, o sea, el grupo vulnerable, el 65% tiene gratuidad respecto a este saneamiento, y respecto a los otros porcentajes, realizan un pago proporcional respecto al terreno que en promedio bordea los 300.000 pesos de familias no vulnerables. Las familias vulnerables tienen gratuidad hasta 65% y luego pagan. Sin embargo, es importante destacar que nosotros hemos generado una política de devolución de excedentes, es decir, personas que habiendo pagado por su trámite, se les devuelve lo que pagaron o parte de lo que pagaron, porque en algunas regiones los gobiernos regionales han financiado también la extensión de este programa de regularización de la pequeña propiedad raíz, o bien nosotros hemos hecho mejoras en la eficiencia del proceso, y cuando esas mejoras inciden en menores gastos, también se lo devolvemos a las familias porque son recursos de ellos. Ellos pagaron por un trámite, nosotros gastamos menos del trámite y se lo devolvemos, y por eso generamos una devolución de excedentes por más de 1.000 millones de pesos a los adultos mayores que tramitan sus títulos de dominio con nosotros durante el primer semestre y ahora el segundo semestre al resto. Sin embargo, priorizamos los adultos mayores por la situación de pandemia que estábamos viviendo. Y respecto a la segunda situación, senador Navarro, nosotros respondimos en tiempo y forma el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Sin embargo, como siempre, nuestra total disposición para poder recibir al senador Navarro y escuchar y conocer la situación respecto al desalojo en Concepción de don José Luis Padilla, y por supuesto comentarle los lineamientos que el Ministerio ha instruido después de esa situación para evitar que en estos momentos de dificultad sanitaria y económica se desarrolle una política de desalojo de personas respecto a que estén ahí por temas habitacionales. Así que de todas maneras, senador Navarro, no tenemos ni un problema en poder recibirlo con el mayor de los gustos, y como me comprometo con la comisión a enviarle la información desglosada por región respecto a la política de saneamiento.
Bien, ministro, gracias. Bien, muchas gracias, ministro. Bueno, Gonzalo. Presidente, ¿podría hacer algunas observaciones o después del otro invitado respecto de la presentación de bienes nacionales? Yo mejor que hacerla de inmediato, fíjate, Gonzalo, porque Ya. van No, a separar un poco. solamente, bueno, agradecer al ministro y concordar con varias de las observaciones que se plantean. Efectivamente, hemos conversado con los asesores del ministerio. Hay ciertas cosas que quedaron en el proyecto aprobado en primer trámite que al leerla se interpreta de una determinada manera en circunstancias que si uno ve el debate, la intención de la Cámara de Diputados era muy en línea con lo que plantea el ministerio ahora. Por lo tanto, creo que hay espacio para hacer muchas precisiones respecto a las menciones que se hacen al decreto ley 2695. No es que se esté planteando que ese es el decreto a través del cual se regulariza el loteo, es más bien reconocer una situación de esto donde en algunos de estos asentamientos irregulares hay algunos de los lotes que ya han ocupado este procedimiento. Por lo tanto, al momento de enfrentarse al procedimiento de regularización de loteo, se encuentran algunos lotes que tienen título de dominio con un determinado polígono que no necesariamente coincide con los polígonos que se plantean en el plano de loteo, porque hay que abrir calles, porque hay que hacer una serie de obras, y ahí es donde aparece esta necesidad de que, por ejemplo, la Seremi apruebe un plano único final, pero no que decida la aplicación. Ahí efectivamente la norma dice decidirá sobre la aplicación en el territorio del decreto de ley. Suena como, bueno, ¿cómo la Seremi de Vivienda y Urbanismo va a hacer eso? Es más bien concordar la normativa, ver que aquellos casos que ya tienen título puedan ajustarse a este nuevo plano de loteo y efectivamente, como decía el ministro, que los futuros casos de regularización de loteo en ese asentamiento respeten aquellas zonas que están destinadas a vialidades y a otros espacios públicos, para que haya una concordancia entre lo que va a ser bien nacional de uso público o espacios abiertos con lo que pasaría a ser propiedad privada a partir del procedimiento de regularización que se hace ante bienes nacionales. En ese sentido, hay que hacer esos ajustes para que no quede lugar a dudas respecto a cuál es el real alcance de la norma. Y en la última observación también resulta bastante pertinente, si es que se puede empezar a avanzar en el trámite cuando ya está la recepción provisoria y no necesariamente la definitiva. Lo importante es lo que decía el ministro al final, que esa recepción provisoria se pueda avanzar, pero que finalmente, o sea, que esa regularización, pero que la regularización o el título que se otorgue no vaya a generar una contraposición con lo que se está haciendo para regularizar el loteo en cuanto a sus obras de urbanización. Si quedan esos dos mecanismos bien hermanados, no hay ningún problema en que las familias avancen con la regularización del dominio de los lotes, mientras en paralelo se está avanzando en la ejecución de las obras de urbanización, para que llegado el minuto coincidan estas dos cosas y después esas familias también puedan continuar con otro proceso de regularización, que es la regularización de la vivienda construida en ese predio. O sea, primero van a tener que regularizar el dominio y después van a tener que regularizar la construcción que está materializada en ese predio, que como no es de ellos, no lo pueden regularizar todavía. Entonces, hay una serie de procedimientos de regularización que tienen que estar bien hermanados y la oportunidad para que queden bien hermanados precisamente en la redacción de este proyecto de ley. Por lo tanto, entendemos que hay concordancia en la pertinencia de la ley, pero también en la necesidad de vía indicaciones que podemos trabajar directamente con ustedes, como lo hemos hecho con otros proyectos, hacer los ajustes necesarios que yo creo que van a tener plena concordancia también en la Cámara de Diputados, porque van a recoger la intención que había detrás, que quizás quedó con algunas frases poco claras, pero que se pueden precisar y recoger el verdadero sentido que se buscaba. Eso. Muy bien, Gonzalo. Sí, de todas maneras, yo creo que hay aspectos que precisamente que señala el ministro que nos parecen atingentes. Yo creo que a lo mejor más vale especificar, aclarar, ¿verdad?, algunos conceptos, que no se entiende que aquí hay una supeditación, ¿verdad?, respecto de esta norma. Todos conocimos este decreto de ley 2695 en el mundo rural porque se han incorporado un plan de regularización a nivel nacional, ¿verdad?, en mi región de Aysén, ¿para qué le digo?, con los temas de regularización de predios rurales, ¿verdad?, todo un mundo respecto de ese particular. Me parece a mí absolutamente razonable que se pueda hacer algunos acotamientos, aclararlo, por lo que una vez que entremos en esta fase ya de perfeccionamiento del proyecto. A mí me llamó mucho la atingente, ¿verdad?, lo que se plantea respecto de las normas, las observaciones que hace el ministro en relación al artículo 2, referido, ¿no es cierto?, a la propiedad fiscal, a la viabilidad de la propiedad fiscal y no a la propiedad privada, que lo plantea este artículo. El artículo 4 lo mismo, ¿verdad?, respecto de la
de que esto no está supeditado, ¿no es cierto? Aquí no se trata tampoco de entrar en problemas de competencia entre uno y otro servicio, más todavía cuando el Ministerio de la Vivienda llega con esta ley de este decreto ley desde el año 1979 en materia de regularización, así que hay una larga historia. Y afinaremos, ministro, los detalles respecto del procedimiento para que demos plena satisfacción al tema y logremos lo que tú muy bien señalabas al final, de que tenemos a tanta gente a veces esperando por años y años, ¿verdad? Y que esto quizá, esta apertura entre la recepción definitiva y la recepción provisoria pudiera abrirse un camino, creo que pudiera ser muy bueno para tantas familias que están en esta condición de ocupación irregular y que hasta el día de hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, todavía persisten casos. Incluso más, en algún minuto uno siendo alcalde lamentaba mucho que, por ejemplo, terrenos fiscales, además, en esta suerte que anunció a propósito Gonzalo, el ministerio estos últimos días respecto de la política de suelo, ¿ya? Salió una senda publicación también de prensa respecto al rol que va a cumplir hoy día el Estado en la adquisición de suelos para los planes, ¿verdad?, de construcción habitacional, y que esto evidentemente en algún tiempo pasado, a propósito de bienes nacionales y el desarrollo de las ciudades o de las localidades, muchas veces nos pasó, a mí me recuerdo que nos pasó en nuestra región, se empezaron a entregar títulos de dominio a pequeñas parcelas sin ningún sentido práctico, adyacente a los límites urbanos, y que hoy día, curiosamente, después de todos estos años, el Estado le tiene que comprar a las mismas personas a las cuales le entregaron título gratuito, a alto valor, terrenos que evidentemente nunca debieron haber sido traspasados si hubiese sido una buena coordinación entre el Ministerio de la Vivienda en ese minuto, ¿no es cierto?, el Ministerio de Bienes Nacionales respecto a la propiedad periférica a los centros urbanos. Digo, me pasó a mí, para mencionarte un caso nomás, Gonzalo, Julio, me pasó en Cochrane, ¿ah? Una localidad que hoy día no tiene dónde extenderse en el perímetro, y todo donde podía extenderse se lo entregó el Ministerio de Bienes Nacionales hace como 15 años atrás, en un plan de otorgamiento de pequeñas parcelas, que claro, hoy día hay que comprarlo a precio de oro, lo que en ese minuto se entregó a título absolutamente gratuito contra un supuesto proyecto turístico, un supuesto proyecto de 1000 cosas, pero al final lo único que perseguía a la gente era evidentemente tener un pedazo de tierra, y no menor, porque estamos hablando de parcelas rurales de no menos de 5.000 metros cuadrados, por lo tanto no fue menor ese tema, y esa falta de coordinación es lo que nosotros hoy día tenemos que procurar evitar que se siga manifestando evidentemente hacia el futuro. Creo que no es así, y por eso nos parece muy bien que perfeccionemos estos instrumentos. Le agradecemos, ministro Julio Izammit, por su presentación. Las observaciones las vamos a tener muy en cuenta, y en el trabajo en detalle las vamos a coordinar también para que las indicaciones que presentemos vengan lo más acotadas, tal como hicimos con otras normas, para reducir la discusión y, como bien señalaba el general Soria, poder tener rápidamente una ley que nos permita salir de este problema que afecta a tantas familias. Así que muchas gracias, ministro. Si tiene algo más que decir, lo liberaríamos en este minuto, porque pasaríamos a una exposición de la Asociación Chilena de Municipalidades. No, nada que agregar, presidente. Muchas gracias por la invitación, y como siempre, reafirmar la disposición del Ministerio de Bienes Nacionales para la solicitud de la comisión, y le vamos a enviar la información comprometida recién. Así que gracias, senador, y a su disposición. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Se pasaron. Muchas gracias. Bien, nos toca ahora la presentación de la Asociación Chilena de Municipalidades, su alcaldesa Graciela Ortúzar, a quien la tuvimos hace pocos días atrás en el primer conversatorio que tuvimos en el marco de ciudad, pandemia y territorio. Así es que, don Jorge, dígame. Señor presidente, muy breve. Lo que pasa es que surgió un inconveniente para la alcaldesa en su municipio, precisamente. Entonces, quien haría la exposición de la Asociación Chilena sería el secretario técnico de la Comisión de Vivienda de la entidad, don Marcelo Mesa. Bien, don Marcelo, un bienvenido a esta reunión, tienes toda la palabra. Un saludo cordial, y saludo después tú también a la alcaldesa que estuvo con nosotros hace un par de días atrás nomás en un conversatorio exponiendo sobre precisamente la Asociación Chilena desde la Comisión de Vivienda, lo que están haciendo. Así que tienes toda la palabra, Marcelo, muy bienvenido. Buenos días, senador. Un gusto saludarle, senador presidente, señor Sandoval, senador Navarro, senador Soria, senador Latorre. Por su intermedio también, senador Castro, bienvenido, senador, también un gusto estar en la comisión. Primero que todo, disculpar un poco, como decía Jorge,
el senador, bueno, la alcaldesa tuvo una emergencia hoy día por una razón de fuerza mayor en la comuna, y por la misma razón me pidió a mí de alguna manera reemplazarla. ¿Ya? La exposición está basada un poco desde el punto de vista de la apreciación general del proyecto. Nos tocó también exponer en la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados sobre esta misma materia, y ahora, bueno, recogiendo las mejoras que ha tenido el proyecto de ley que tenemos, voy a proyectar un poquito una presentación para ir un poco a la par. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ya, perfecto, aquí está. Bueno, un poco los objetivos de la ley, que lo vemos, tomamos general de resumen un poco, pero para entrar en los temas más importantes para nosotros como municipalidades. El objetivo principal de la ley, bueno, se ha expuesto ya un poco por el Ministro de Bienes Nacionales y anteriormente por otras instituciones. La principal finalidad es establecer regulación y procedimientos de saneamiento de regularización de los loteos, establecer por un procedimiento simplificado una salida a un problema nacional de regularización nacional de predios inferiores a 5.000 metros cuadrados para que las direcciones de obras puedan otorgar una recepción parcial e intentar solucionar un problema que tenemos a nivel país. Y de alguna manera, con la fusión de las mociones que había, también permitir la regularización de asentamientos humanos irregulares en ciertas comunas, principalmente los campamentos. Dentro de eso, se valora mucho, de alguna manera, en este caso, lo que es la iniciativa legislativa de dar una salida legislativa a un gran problema que se arrastra hace tiempo en los territorios. El problema de la venta de terrenos irregulares ha tenido un explosivo aumento en las zonas rurales del país. Esto es de conocimiento ya público, en gran parte, y afecta a todas las regiones en general, donde las ofertas muchas veces son muy atractivas por valores, entornos, vistas privilegiadas. Y en las comunas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, son el loteo en Lago Maigua, para los que son del sur, algunos conocen el interior de Futrono, el Lago Ranco. Las comunas se ven lindas parcelas con una vista, se venden lindas parcelas con una vista privilegiada, pero finalmente un entorno muy atractivo y tranquilo, pero lo que nos estamos comprando finalmente es un problema. La Ley General de Urbanismo y Construcción estipula que el metraje permitido en la zona rural para construir deberá tener como mínimo 5.000 metros, pero salvo que el plan regulador de alguna comuna eventualmente establezca una norma inferior. Aquí tenemos un ejemplo también de los mismos loteos en Lago Maigua, pero naturalmente estos loteos son inferiores en tamaño. O sea, finalmente lo que de alguna manera se ha visto la actitud inescrupulosa de muchos propietarios que compran y revenden, y finalmente la gente no tiene finalmente ningún acceso a regularización. Tenemos casos como en varias regiones del país, que por mencionar algunos ejemplos: Seremi Eduardo Berger, no más loteos irregulares, el Seremi de Vivienda de Los Ríos en este caso. Ellos tienen también casos de loteos brujos en la zona salida sur hacia Angachilla. Han tenido de alguna manera alguna asociación con la Asociación de Municipalidades, nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades también, hemos estado, la Asociación de Municipios Rurales, de alguna manera trabajando en conjunto para lograr que esto no siga proliferando a nivel país, digamos, ¿ya? Otros ejemplos, bueno, tenemos acá ofertas tentadoras en Coquimbo, parcelas de 900 metros cuadrados, en Coquimbo ha habido... Esto ya se arrastra hace tiempo, 2017, 2016, 2019, han habido casos en la región. Hay un trabajo conjunto, como mencionó recién el ministro de Bienes Nacionales, entre los municipios, los notarios y los conservadores nos unimos de alguna manera para lograr que esto siga aumentando. O sea, hoy día, por ejemplo, aquí tenemos 4 comunas rurales denunciando, sumando más de 800 casos, por ejemplo. Bueno, en la actual realidad es que no existen títulos de dominio individuales, puesto que no se compra la propiedad, sino solamente el derecho a usarla, ¿ya? Las consecuencias con ello son que muchos propietarios finalmente instauran una querella por un delito de loteo irregular. Como decía, bueno, los casos los podemos mencionar en muchas comunas del país: Coquimbo, Papú, Melipilla, Buin, Paine, María Pinto, Lampa, Pirque, Linares, Pucón, Valdivia, Futrono, entre otras, por mencionar grandes extensiones de territorio nacional. O sea, nos afecta en general a muchas municipalidades en general.
Junto a la propiedad en el entorno invidiable, el comprador se está comprando, está adquiriendo finalmente un gran problema, y desde los municipios hoy día no hay factibilidad posterior a otorgar un permiso de edificación, por ende nunca se va a poder otorgar la posibilidad de equipamiento y tendido de servicios básicos con la normativa actual. Por eso es tan importante de alguna manera poder salir de este embrollo que estamos y que se tenga una salida legislativa para dar una solución a un problema que viene de arrastre mayor. Sobre los asentamientos humanos irregulares ahora. Un poco la otra parte de la moción, están presentes en todas las regiones del país, es una dura realidad social que a nivel del gobierno local y estatal nos demanda una innumerable cantidad de servicios, como menos aljíes, por ejemplo, en la zona norte, o en la zona de Lampa, por ejemplo, que nuestra cabeza presidenta en este caso lo ha sufrido. Accesibilidad, salud, educación y tantos otros servicios para satisfacer las necesidades de esta gente en la vida diaria. Son grupos que principalmente, todos lo podemos compartir esto a lo mejor, que sin tener un acceso a una solución habitacional en la forma tradicional, los últimos 10 años dolorosamente incluso se aprecia un crecimiento en la cantidad de campamentos. Hoy día, sobre todo incluso en la situación de pandemia que estamos viviendo, esto incluso está aumentando un poquito más. Desagregando algunos datos duros, un poco hicimos una revisión de lo que es el Catastro Nacional de Campamentos de MIMBU. Por ejemplo, aquí tenemos como detectado como 3 o 4 focos principales a nivel país, de los 802 campamentos que tenemos a nivel país, y si lo desagregamos por cantidad de hogares, Valparaíso como región tenemos la triste cifra nacional que es la primera mayoría entre Viña del Mar y Valparaíso, con 11.228 hogares en campamentos. Antofagasta luego con 7.600 y promedio, Biobío como región con 6.300 y fracción, principalmente localizado en Lote Talcahuano, y la metropolitana con casi 6.000 hogares en campamento. Probablemente esto está actualizado solamente al dato del Catastro Nacional de MIMBU, de los campamentos, pero probablemente hoy día con la nueva situación que hemos estado viendo posterior al estallido social y ahora con la situación de pandemia, esto puede ir cambiando, probablemente van a tener que actualizar algunos datos. Atacama, posteriormente Tarapacá, luego viene de los Lagos, bueno, por mencionar comunas o regiones con mayor cantidad de 2.000 hogares en campamento. Algunos ejemplos, bueno, Chile, el país de emergencias. Esto un poco nos va afectando que lo que es el enfoque que la alcaldesa quería dar. Ella fue la presidenta también de la Comisión de Resiliencia y Riesgo de Desastre de nuestra asociación. Y se le quiso dar un poco una sensibilidad especial al tratamiento de los campamentos y la regularización, la pretensión de regularización de campamentos, sobre todo ubicados en zonas de riesgo, ¿ya? Y bueno, por mencionar algunos como ejemplo de catástrofe a nivel país que todos podemos recordar, el terremoto de Valdivia, el tsunami en maremoto en la costa de Concepción hasta los lagos en el año 60, el aluvión de la quebrada de Macul en la toma de Peñalolén, que prácticamente la hizo desaparecer el año 92, el 27F que todos conocemos, las erupciones volcánicas, las vemos enfrentadas cada bianual, un poco más menos, los incendios forestales, que los recientes incendios forestales de Valparaíso han sido el 2015, el año pasado también tuvimos otros escenarios, terremoto y maremoto en La Serena, Coquimbo en La Serena el año 2015. O sea, todo esto tiene una situación en común. Los municipios siempre han enfrentado las emergencias, son los primeros que un poco de alguna manera se reciben y lamentan de alguna manera, estamos viendo las lamentaciones de vidas humanas posteriormente. Para los municipios, los campamentos por su ubicación común en las periferias y sectores de alto riesgo, incluso cercanos a zonas urbanas, un problema inminente el manejo de la emergencia. O sea, posteriormente en las zonas no urbanizadas, sobre todo el acceso a un carro bomba, el acceso a una ambulancia, a veces se hace imposible. No obstante, hay familias, hay vidas ahí que estamos tratando de alguna manera de salvar. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, especial relevancia las tomas que hay en la región de Valparaíso al concentrar, bueno, la primera cifra nacional de campamentos. Aquí tenemos una foto de lo que fueron los desastres del año pasado, recientemente, en los incendios forestales que afectaron una cantidad de población enorme. Son asentamientos que están en profundas quebradas, cercanos a bosques, junto con el viento estival. Esto por un problema que es, en el fondo, una mecha permanente que tenemos ahí de fuego, y que no obstante las familias persisten en estar ahí. Bueno, esto genera siempre un problema al municipio, no obstante ser un problema social también. Como bien digo, un poco los municipios, los campamentos, a los antecedentes podemos discutir quizás, pero un déficit de vivienda de estratos sociales bajos, hay una carencia de satisfacción de la demanda por el Estado, hay un problema social aumentado por la alta demanda de vivienda, la presión sobre los flujos migratorios en la demanda de vivienda, quizás el déficit habitacional a veces puede ser insuficiente, la cantidad de subsidios que estamos entregando
hoy día la inestabilidad laboral, que es un tema candente, y el acceso a los empleos temporales, normalmente de estos grupos, es algo que mantiene a esta gente quizá en situación de campamento. Hoy día, bueno, según el catastro del MIMBU, serían como las principales causas de la gente en campamento: el alto costo de los arriendos, sobre un 30% de las razones para vivir en campamento, la necesidad de dejar de ser allegado sobre un 20%, y los bajos ingresos. Las características de estos grupos: segmentos sociales vulnerables de la población, una gravísima imposibilidad de ahorro para lograr la vivienda, dificultades y desplazamiento absoluto del sistema financiero tradicional en el acceso a financiamiento hipotecario. O sea, naturalmente, si la familia está bajo la línea de pobreza, no va a tener posibilidad de llegar a calificar siquiera para una entidad bancaria para poder quizás comprar su vivienda. Dentro de eso, bueno, hay una inexistencia de financiamiento, como digo, de acceso a créditos blandos por otro tipo de entidades quizás. Las cooperativas a veces están enfocadas en estos segmentos, pudiendo estar enfocadas en estos segmentos, sentimos nosotros un poco de desinterés en apoyar este grupo de segmentos más vulnerables. Las cajas de compensación, en vez de tener una función social, hoy día finalmente están actuando, pudiendo entregar un crédito hipotecario un poquito más blando, funcionan quizás como un banco más. Entonces, de alguna manera podríamos conversarlo, que se puedan abordar este tipo de materias quizás en paralelo con la discusión de la ley. Bueno, las pretensiones del proyecto de ley: prorrogar por 10 años al menos desde la entrada en vigencia de la futura ley el procedimiento simplificado de regularización a que se refiere el artículo 1, en este caso sería hasta el 2030, según lo que vimos en los articulados transitorios. Que por la vía del procedimiento simplificado se otorgaría la posibilidad de regularización a asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas de extensión, con ciertas excepciones que no afecten las planificaciones urbanas de los IPT preliminares de las comunas. Eso un poco para mantener el ordenamiento territorial, es lo que pretendíamos con esta observación. Bueno, un poco de lo que es, ya lo planteó el Ministerio. Me voy a saltar un poquito estas materias, que en cuanto a qué se trata, de qué materias y qué decretos involucra esta legislación. Bueno, voy a saltar un poco esto porque ya fue recientemente dicho que, bueno, por la vía del decreto 2695 se modifica de alguna manera la ley 16.741 y también los loteos o los terrenos acogidos a la ley 16.282 y 18.138. Esto un poco, hay condiciones que nosotros detectamos dentro del articulado que nos lleva como municipalidades a ver si efectivamente los asentamientos irregulares podrán cumplir tanta normativa, y si será efectivamente un buen foco tener una ley, o mejor una vía de salida eventualmente, para, si no todos los campamentos van a cumplir con toda la normativa requerida o los requisitos, a lo mejor se puede hacer por una vía más rápida incluso antes que una ley, pero bueno, eso ya va a depender del legislador quizás. De alguna manera, bueno, se pide que más del 90% del asentamiento regular existen efectivamente como residentes permanentes del asentamiento. Se podrían acoger los asentamientos irregulares y loteos definidos anteriormente, se podrían acoger siempre y cuando se encuentren materializados anterior al 31 de diciembre del 2018 y que formen parte del catastro de campamentos mismos, ¿ya? Dentro de eso, bueno, el requisito se indica que, bueno, que las viviendas resultantes de un loteo tengan una tasación máxima de 2.000 UF, de acuerdo a los tablas de costos unitarios del MIMBU y el artículo 27 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y que este requisito no aplicará en los casos de campamentos con un 90% de habitabilidad de familias que pertenezcan a un grupo vulnerable del 60% del registro social de hogares, o de acuerdo al instrumento. Ahí hay una observación que nosotros como municipalidades lo hemos tenido, y que la alcaldesa también incluso el otro día en el conversatorio lo comentó, a lo mejor los senadores que estaban presentes se pueden acordar, respecto a considerar el aspecto social. De alguna manera hemos tenido una serie de problemas que se han evidenciado con esta situación de la pandemia respecto al instrumento de medición social, que es el registro social de hogares, pues hoy considera ingresos netos brutos y ni siquiera considera a gasto los gastos de previsión de salud, como salud o AFP, o sea FONASA, SEISAPRE, o sea la AFP. Entonces, y por otro lado, el grado de actualización de las bases de datos son registros que muchas familias ni siquiera están inscritas. El trabajo que hemos tenido en la mesa de campamentos como panelistas también, junto con la Cámara de la Construcción y con una mesa público-privada con MIMBU, hemos justamente evidenciado esta situación de que muchos campamentos tampoco tienen la cobertura completa a nivel territorial
de que cada familia de campamentos tenga siquiera su registro social de hogar. O sea, y por otro lado, el desfase de información se está trabajando con hasta 2 meses según ciertas comunas. Entonces, eventualmente podríamos o mejorar o trabajar conjuntamente, invitar a Mideso tal vez a trabajar junto con nosotros, sumarlo al trabajo con MIMBU, sumarlo al trabajo con bienes nacionales, cosa que este tipo de materias, detalles, de trabajo con el instrumento, con el registro social de hogares, se pudiera ir un poco puliendo y se puede ir agilizando un poco la determinación del tramo social de la familia, ¿ya? Los terrenos, bueno, y asentamientos irregulares no se pretendería, de alguna manera creemos que se debería cumplir con la condición de no encontrarse en áreas de riesgo para permitir su radicación, ni tampoco estar, por ejemplo, fuera de zonas de protección patrimonial, protección de recursos naturales, fuera de zonas de cortafuego e incendio, fuera de franjas de camino de utilidad pública, de acuerdo a los respectivos instrumentos de planificación territorial, tampoco en tierras indígenas. Sin embargo, hay una salida que el articulado indica para territorios en zona indígena. Sin embargo, bueno, el proyecto permitiría la regularización de estos asentamientos en zona de alto riesgo, apelando a tener un informe de mitigación. Así salió este proyecto desde la Cámara de Diputados, que podría ser por decisión de Serviu, pero de alguna manera los municipios se sienten que se estaría imponiendo a lo mejor o superponiendo el informe de mitigación por sobre lo que es la autonomía municipal, y eso es un detalle, una cosa muy, muy sensible a nivel municipal. Se deja aquí, de alguna manera, se siente que se deja una responsabilidad municipal posterior a perpetuidad. O sea, hoy día un asentamiento, el día de mañana el alcalde va a tener la necesidad de estar otorgando, de alguna manera, camiones aljibes, sistema de luz eléctrica, caminos, y una serie de servicios que en las zonas que, de alguna manera, son asentamientos de riesgo, pese al informe de mitigación, los municipios de alguna manera no están muy de acuerdo en esta situación. Preocupa de alguna manera el avance del proyecto de ley en la concerniente a la pretensión de regularización de asentamientos que se encuentren en estas zonas de riesgo para la vida de la población, principalmente pese a la salvedad de obtenerse el informe de mitigación del riesgo. Se indica que podría incluso pedirse el apoyo de recursos públicos para los estudios de factibilidad y de las medidas de mitigación. Ahora, la consulta que surge en este ámbito es, en caso de ser favorables los informes de mitigación, ¿quién los financiará? No quedó definido, según lo que se leyó del articulado que viene a la Cámara, quién asume los costos de la implementación de las obras necesarias de mitigación. Y esa es una consulta de parte directamente de nuestra alcaldesa presidenta y de los municipios. ¿Quién asumiría estos costos? O sea, son obras a lo mejor de envergadura mayor, será el MOP, será el Serviu, será el MIMBU, sería la ONEMI, sería la municipalidad la que asume la construcción a lo mejor de, no sé, de muros de contención, si están en borde costero, bueno, por ejemplo. Si los estudios de factibilidad otorgan luz verde a este tipo de asuntos, ¿qué pasaría con los asentamientos del borde costero, las quebradas expuestas a incendios, avalanchas, los cauces de ríos, que porque esos desbordes pueden afectar a la población, zonas de bosques con riesgo eventual de incendio forestal que pueden afectar a los asentamientos colindantes? De prosperar esta parte del proyecto de ley, como está planteado, de perpetuarse los asentamientos, causaría eventualmente un grave deterioro financiero municipal en la responsabilidad posterior que significa esto para las comunas. Ante las emergencias, bueno, los municipios siempre son los primeros. Hoy día, bueno, todos lo podemos saber, quizás en todas las materias que nos ha tocado ver en el tiempo, normalmente son los primeros que están requeridos como parte de la solución a los problemas de la población que lo demande. Aquí hay una incoherencia que a la alcaldesa le tocó, junto al presidente Codín el año pasado, exponer en el proyecto de ley que está en la Comisión de Gobierno Interior, que hoy día ya está despachado, es sobre el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, que crea la Agencia Nacional de Protección Civil, en el fondo crea la nueva ONEMI, y en justamente, bueno, se ha discutido arduamente un proyecto de larga discusión, que justamente se ha dejado claro el hecho de evitar los asentamientos humanos en zonas de riesgo de desastre por los impactos y responsabilidades posteriores que significa tanto esto para el Estado como para los gobiernos locales. Al respecto, bueno, esta transparencia la voy a mencionar, pero la iba a exponer a la alcaldesa desde su punto de vista, como que ella le tocó exponer en la materia en el Senado en su oportunidad, y se dejó, bueno, esta salvedad de que los asentamientos en zonas de riesgo, de alguna manera, los gobiernos locales no están de acuerdo en absoluto en dejarlo a la deriva por los riesgos de pérdidas de vidas y principalmente las consecuencias posteriores.
Se pidió también, bueno, en ese minuto, hasta el día de hoy se está a la espera del informe de la DIPRES para considerar de alguna manera el mayor presupuesto destinado a los municipios que incluso no cuentan con los recursos para hacer un plan de emergencia. Entonces, aquí bueno, los parlamentarios, algunos que fueron alcaldes en el pasado, a lo mejor pueden compartir estas materias, en que, bueno, hay municipios que hoy día ni siquiera cuentan con las unidades mínimas. Entonces, ¿de qué manera le vamos a pedir que municipios costeros más vulnerables o dependientes quizás del Fondo Común Municipal 100%, no tienen los recursos siquiera hoy día y tampoco fueron considerados para hacer en la discusión de este proyecto de ley que menciono, para hacer sus planes de emergencia y no hay asignaciones suficientes para ello claramente a la fecha desde el Ministerio de Hacienda? Esto, bueno, se fue ahora a la sala del Senado este proyecto de ley que se cruzaría con este tipo de materia. Sería bueno considerar este tipo de aspectos que se recojan en la discusión de ese proyecto de ley en sala quizás, y que en caso de emergencia la responsabilidad de lo preliminar podría ser de los alcaldes y finalmente de su domo. Ahora, estas responsabilidades pueden ser mayores porque estamos dando la vida a la gente. Las implicancias posteriores para los municipios, bueno, los asentamientos precarios y las zonas de riesgo, al considerarlo en los planes de ordenamiento territorial, tenemos dos clasificaciones, están los reconocidos e identificados en los planes de ordenamiento territorial y aquellos que no están afectos a los planes de ordenamiento territorial. ¿Quién determina si los asentamientos precarios están o no en zonas de riesgo? Esto es muy importante que sea abordado en la redacción del proyecto de ley, que hoy día no se lea, al menos, en lo que viene saliendo de la Cámara de Diputados, que queda un poquito más explícito, más bien. El pretender radicar permanentemente los asentamientos regulares en las zonas de riesgo, incluso pensar en la regularización por el procedimiento simplificado, aunque sea con un informe favorable de mitigación, sería crearle un perjuicio enorme a los alcaldes. O sea, esto es lo que se ve desde el punto de vista municipal. Si la responsabilidad de otorgarse la recepción municipal a los campamentos o zonas de riesgo puede ser incluso penal, finalmente estará el DOM y el alcalde respectivo siendo el responsable. Y en el proyecto de ley es necesario definir esto. ¿A quién se dejará con la responsabilidad administrativa en caso de un eventual desastre en que estemos lamentando la vida de personas en el futuro? Serviu, Minbu, MOP, los municipios, los alcaldes del DOM, los ingenieros, los arquitectos que entregaron un informe favorable. ¿A quiénes vamos a dejar como responsables administrativos? Es importante que esto quede un poco definido. Desde los municipios, bueno, cerrando ya esta idea, se siente que no se podría permitir perpetuar y aceptar los asentamientos, sino al contrario, me refiero a las zonas de riesgo, buscar la erradicación y el desplazamiento definitivo siempre hacia zonas seguras, con soluciones vía la entrega de vivienda, tal vez ampliando los fondos de subsidios de S49, el Fondo Solidario de Vivienda quizás. No se estaría de acuerdo en las materias de la moción que de alguna manera permitirían la regularización en zonas de inminente riesgo por la responsabilidad que ya hemos conversado respecto a las emergencias de los alcaldes. Para este tipo de loteos, creemos que de alguna manera se requiere que Minbu maneje la posibilidad de extensión y flexibilización de los programas de subsidios existentes dirigidos a estas zonas, un poco aumentando el esfuerzo en el presupuesto para mayor cobertura de cantidad para las familias de estos asentamientos precarios, vía el DS49, y que en caso, bueno, de compra de terrenos por parte de Minbu para la erradicación de los campamentos se requiere que siempre sean, ojalá, la compra de terrenos que podamos disponer, o otra vez tal vez trabajar con bienes nacionales, siempre tratar de verlo en zonas seguras. Las eventuales obras de mitigación que se deben construir probablemente podrían ser incluso más costosas que la erradicación de las familias hacia la zona segura. Entonces, de alguna manera tratemos de un poco recoger esto en la discusión. Es importante, como en el transcurso de la exposición manifesté, que se tenga un catastro de los campamentos que podrían regularizarse con esta ley, porque dadas las observaciones que vienen hechas desde la Cámara de Diputados y tanta cantidad de requisitos a cumplir por los asentamientos, las restricciones son variadas. Surgiría la consulta quizás cuántos campamentos a nivel nacional estarían realmente en condiciones de ser regularizados que cumplen estos requisitos, que estén en condiciones, o sea, podríamos entrar quizás ahí a pedir un informe técnico, cuáles podrían y cuáles no, de acuerdo al catastro mejor que tengamos con Minbu. Y es necesario que se considere el tiempo necesario de discusión parlamentaria para este tipo de aspectos, salvaguardando un poco, como un mensaje municipal, de la autonomía de los gobiernos locales y a la vez dar una solución y tranquilidad tanto al DOM como a los alcaldes. Se cree positivo que mediante la ley corta se pueda dar una solución al problema de regularización de terrenos en las comunas del país en que han sido loteadas con superficies menores y que al momento de inscribirse en el conservador con los problemas para quienes han invertido en un sueño en el campo, para su esparcimiento de alguna manera tengan alguna salida por la vía legislativa en este caso. Finalmente, desde la mirada municipal, creemos que es importante considerar que para los asentamientos que no cumplan con los requisitos para su regularización, deberían mantenerse las disposiciones y cumplir con las normativas de la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza que determine sobre la materia.
Eso es un poco nuestra exposición, estimado presidente, senadores y equipo de parlamentarios. Bien, muchas gracias, Marcelo. Una profunda y rica exposición que pone sobre tapete, evidentemente, materias complejas que hay que analizarlo. La situación de riesgo, de hecho, dicho sea de paso, el propio senador Navarro, a propósito, solicitó la presencia también de Serna Giomín en algún minuto dentro de la audiencia para ver también cómo definimos, cómo entramos en estas ocupaciones irregulares, que muchos de ellos efectivamente están en zonas de riesgo y tenemos diversidad de hechos a lo largo de nuestro país. Así que le ofrezco la palabra al senador Navarro, luego al senador Jorge Soria. Sí, gracias, presidente. Bueno, la verdad es que la exposición de Marcelo desnuda claramente cuál es la situación real de los municipios y la imposibilidad que tenemos de llevar a la praxis todas las prevenciones que estamos tomando, porque en estos precisos minutos, a lo largo de todo Chile, hay en áreas de alto riesgo asentamientos y siguen creciendo, y algunos otros siguen instalando. Entonces, yo les comentaba la vez pasada que presenté el proyecto, no sé si está en la comisión, presidente, para poder hacer vinculantes los informes técnicos del Serna Giomín con los informes de la Dirección de Obras Municipales. Es decir, que si hay un servicio técnico que ejerce fiscalización en obras mineras y sus informes son determinantes para paralizar faenas, para situaciones de riesgo, no veo por qué un informe que ahora sobre situaciones de áreas de alto riesgo superficial no puedan ser vinculantes para la autoridad. Entonces, tenemos que hacer una modificación legal ahí, que los informes del organismo técnico, especialistas en suelo, especialistas en terreno, particularmente en composición geológica, que es el que determina los riesgos, puedan ser determinantes para que los municipios y el resto de las autoridades de vivienda tomen decisiones o prohibiciones. Entonces, hay que ver, presidente, le pido ver cómo podemos incorporar ese elemento en la ley, porque en mi región yo tengo situaciones que han provocado muerte. Esto ha sido muerte, demanda a los municipios, millonaria, y no hemos podido avanzar. Hay una cierta resistencia de darle esta facultad a Serena Giomín, a sus informes técnicos, hacerlo vinculante. Es decir, si hay un informe negativo, podrá ser apelable, podrá tener todas las instancias, pero si hay un informe, no se puede construir nomás. Y si efectivamente hay construcciones, allí la autoridad tendrá que darse un plazo para poder reemplazar y reubicar. El caso de Chayante, con la muerte de bomberos, el caso de Cerro La Pólvora, hablan de que esta situación se pone de moda cuando hay situaciones fatales. Y al final, claro, se pagan las indemnizaciones, pero la situación continúa a lo largo de Chile. Ver, presidente, si pudiéramos, no sé si en este proyecto o en cuál poner exactamente esta disposición legal que evite de que los municipios no puedan prohibir o tomar decisiones sobre asentamiento irregular en zonas de riesgo. Eso, presidente. Sí, yo creo que hay que analizarlo, senador Navarro, esa situación, ¿eh? Porque realmente yo habría que analizar, como bien pedía Marcelo, cuántos de los tantos campamentos que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto?, dentro del catastro, están ubicadas en zonas de riesgo, cuántos tendrían viabilidad de regularizarse a través de la erradicación, cuántos necesariamente haber que hacer erradicación. Efectivamente ahí yo creo que hay que verlo, porque al final de cuentas, sin duda que la seguridad de las personas es fundamental. Me parece muy válido lo que plantea el señor Navarro, vamos a coordinar el tema, ya no está, como nos están dando ganas ya de entrar al detalle del proyecto, para ver cómo le empezamos a introducir los cambios que necesitamos. Así que, pero eso pasa necesariamente por, vamos a esperar antes de la votación en general de esto, para entrar en el detalle que aquí se han planteado, la presencia de algún organismo especializado. Quizá no solamente Serna Giomín, sino que también podríamos citar incluso a ONEMI para que nos haga alguna exposición sobre los riesgos mayores que han ocurrido, ¿no es cierto? Y incorporar no solamente el tema geológico, sino que también los temas vinculados a la emergencia, a las catástrofes, que no todas tienen que ver a veces con temas de carácter geológico.
¿Ya? Senador Soria. No, presidente, visitas todas, colegas. Yo creo que se nos presenta un gran momento en la historia de Chile en los últimos años. Voy a hablar desde que llega el gobierno militar, se va el gobierno militar y en estos dos lapsos se rompe, yo diría, gran parte de cómo se llevaban el manejo de las comunas con los alcaldes. Yo creo que este es el momento histórico, por todo lo que yo he escuchado, por todo lo que hemos comprendido los senadores de esta ley, que tenemos que volver a foja cero. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si yo tuviera el problema de Iquique, fuera el alcalde en este minuto, y tengo campamento, que los hay ahora en auspicio, pero si ustedes ven una foto de auspicio de altura que sale en todas partes, tú eres una ciudad totalmente armadita con sus calles, pero es una maravilla. Yo quisiera que cuando hicimos auspicio, todavía Iquique no estuviera, pero ya estaba Iquique y lo arreglamos sobre una ciudad que nos dejaron 100 años atrás en los tiempos del Salitre. Pero con los tiempos modernos, con los arquitectos, con los ingenieros, con su preparación, lo primero que hay que hacer es que no podemos seguir haciendo planos reguladores que nos demoramos 20 años. El de Iquique se demoró más o menos eso y tenía el mejor equipo. Yo tenía, para que sepan, 23 años cuando camino a los 24 entro alcalde. Y me llevé a Jorge Poblete. Jorge, un pequeño paréntesis, por favor. Como tenemos las franjas televisivas, le vamos a pedir, ¿no es cierto?, una prórroga por los 10 minutos que nos quedan, ¿ya? Para objeto de coordinarlo con las demás comisiones. Así que prorrogamos en este minuto por 10 minutos hasta las 11:30 para no alterar las demás comisiones. Jorge, sigues con la palabra. Sigo bien apretadito porque estoy hablando de la historia de Chile en los últimos 60 años. Y yo creo esta comisión, y contigo a la cabeza, que fuiste el primero que paraste y todo, y que no había mala fe cuando yo pedí que no se votara. Me acuerdo que me dijeron que en una hora teníamos que sacar una ley hace como un mes atrás. Y yo dije, pensando en esto, no lo tenía tan claro, he aprendido con ustedes de nuevo. Estoy hablando que estoy alejado de los municipios hace años para que me completen, pero tengo clarita la pelea. Resumen, yo diría que hay que darle todo el poder a los municipios, punto uno, y trabajar de pie a pa con el Ministerio de la Vivienda, y no tanto enredarnos con el Ministerio de Tierras. Ellos no opinan en lo técnico en hacer ciudades, ellos son los dueños de todos los sitios chilenos, de todo el país, pero los organismos mandados a ellos debe ser el gobierno local, el alcalde. ¿Con quién funciona en el gobierno? Con el Ministerio de la Vivienda. Y se acabó pescado. Y te pongo un ejemplo. Yo tengo aquí un campamento. ¿Qué hay que hacer? Te lo voy a decir en la práctica, que me lo entiende. Yo no fui a la universidad prácticamente en los últimos años del liceo. Ya casi era el líder de Iquique, un pueblo que se moría de hambre. 40.000 habitantes. Así que el ser el alcalde y presidente de los estudiantes ya era el super líder. En resumen, así, en esas condiciones, se hizo el Iquique que hoy hay. ¿Y qué hicimos con los campamentos? Que no los habían, pero se nos tomaban, era organizarlos y hacer que ese campamento, que podría haber sido campamento, se transformara en una población que se la planificaba, se la organizaba el municipio, el plano regulador, basándonos en las leyes del plano regulador. Yo creo que a eso es lo primero que tiene que tentarse. El último orador ahí hablaba de esto, comisiones, aquí comisiones más menos, aquí no hay más comisiones, aquí hay un alcalde que gobierna su ciudad y tiene una dirección de obras que sí tendrá que ponerle unos 4 o 5 funcionarios más según el número de habitantes, y organizar lo que es una toma. Estoy jugando con la palabra de la toma, que es lo que veo que los problemas en todo Chile. Allá en Iquique casi no existe.
Por eso digo, miren Hospicio, 130.000 habitantes hechos en los últimos 20 años. Pero una ciudad maravillosa, mejor que Iquique. Pero esa la hicimos nosotros. Y con esta misma idea que hoy estamos conversando. Por eso estoy, como diría, estoy feliz acá dentro, viendo cómo lo que hicimos tiempo atrás y que yo ya me había como alejado, lo podemos tomar y hacer un bien. Y nosotros, el alcalde, entonces se preocupa el campamento, no que hay un comité y hay siempre alguien atrás que está buscando los pesitos. Porque no me lo digan que no es así nuestro país. Siempre hay el hombre que no va solo a hacer el loteo para el loteo, sino que se deja los lotes. Y yo tuve peleas tremendas con nuestros dirigentes. Entonces, esto lo debe tomar no el dirigente, no el grupo humano de la toma, el municipio. Ya acá hay un grupo, 200 personas. A esas 200 personas se les da mínimo, a ver, Nicolás, ¿cuánto sería el mínimo para ti para una familia chilena? 200 metros cuadrados, amigo. No, yo quería que dijera Nicolás, pues, pillo, ya eso lo hemos discutido acá. Lo que dice el presidente, mínimo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Si acá no hay que estudiar, acá hay una toma de 300 grados, punto. Hay que darle 200 metros, las calles son normales, si las grandes avenidas son las avenidas, y toda la ciudad no es hecha de puras avenidas, tiene la avenida principal, en este caso Iquique, la Costanera, Héroe de la Concepción, y chao, yo junto todo Iquique, desde la Valle Negra que sale al sur hasta el barrio Sofri que sale a Arica, para que me entiendan. O sea, está clarito que hay 2 o 3 avenidas clave y no hay que estudiar 10, 20 años, todo eso es mentira. Todo eso para sacarle plata nomás al municipio, al Estado de Chile y tener a la gente callampada. Tú en resumen le entregas 200 metros, como dice el presidente, le haces el loteo y eso no te demora 2 meses. Si es ir a hacer un levantamiento en los terrenos para arriba, para acá abajo, la avenida central ya está hecha. Las grandes avenidas, todas las ciudades las tenemos hechas en Chile. En resumen, con avenidas que ya están definidas, el director de obra, su equipo, planifica y cada campamento le damos a cada viejo 200 metros cuadrados. Que siga en el campamento. Yo no digo que Chile pueda hacer casa para todos los chilenos que les falta en un año. Pero en 3, 4 años se puede y hay varios sistemas. No vamos a entrar hoy día, no es el momento, estamos hablando de planificación global. En resumen, nosotros, el alcalde, junto al ministerio, se conversan entre ambos y hacen los loteos clave y ves cuánta gente te cae el loteo y la gente que no entró en el loteo se va a otro loteo. Es tan simple como eso, no hay que ir a la universidad, ya los universitarios lo inventaron esto 50 años atrás en las universidades. Aquí hay que ir a la práctica, la cosa simple. Yo te diría que no quiero ir más allá, sino ser el simplista, para que si me escuchó alguien que no es parlamentario, no es político, están escuchando, vean que hay solución para todos los dirigentes a vivir por haber. Acá, 200 metros, y la ciudad la hace el municipio, el plano regulador, en el mundo entero están hechos los planos reguladores. Yo no sé para qué se demoran, y cuando yo escuchaba a Gonzalo ahí hablar de 14, 12 años todavía de estudios de algo, no sé para qué lo hacen, no sé qué habrá atrás de esto, no cacho la onda. Y yo te lo aseguro que en un mes me dais la comuna que queráis, yo te la dejo lista y con los profesionales que hay. Que son todos los chilenos bien preparados en nuestra universidad. Esto se lo saben. Lo que nosotros, sin querer, los políticos, nos enredamos en hacer una ley que va, que viene y nos demoramos. ¿Cuántos años nos demoramos por cada ley, colega? Usted que es más viejo acá. Yo Término no. medio. Término medio. Muchos años, amigo, muchos años. Hay leyes a 8, 9, 10 años acá. Cáchense la onda, para hacer un plano regulador, para hacer un loteo de población. 8 años nos demoramos para hacerle la ley en este Congreso. Esto no dura más de un mes. Si es que realmente le pegamos toda la semana un par de horas, esto lo sacamos. Entonces, yo creo que todos tenemos que
¿cómo podríamos decir la palabra? Meternos en algo nuevo y olvidarnos de esta burocracia absoluta y completa que hay. Aquí hay senadores que tienen experiencia. Llegó otro colega que era alcalde, un Alejandro, peleador de frentón. Cada cosa es una pelea para él y esa es la gente que necesitamos, que peleemos para organizar esto, porque después ya no hay que pelear, ya cada uno va a cumplir su rol. Y aquí no metamos a bienes nacionales en nada. Y bienes nacionales cuidan los terrenos. No lo puedes meter a estudiar que si el loteo es más grande, más chico, a él no corresponde, no opina. Aquí el que opina como gobierno es el representante que está aquí, Gonzalo, y que yo creo que es joven y lo he ido aprendiendo. Yo he tratado mucho de hablarle para él porque creo que es clave como joven, que hable con el presidente, el ministro, es como el nexo que tenemos. Entonces, nosotros podemos hacerlo todo rápido. Los planos reguladores, yo no le daría 6 meses, a mí me demoraron 18 años, creo. No, me sacaron hasta plata, entre medio, y yo ingenuo también. 9 a mí, en todo caso, 9 a mí. No, ¿cómo no? 9 en Coyhaique, 9 años en Coyhaique. Ya, ok, así es. Eso no puede ser. Todo es una mentira, ¿entiendan? Arreglemos el problema de Chile. Plano regulador, bien, rápido en todas las comunas, antes de un año todos terminados, y en el intertanto, si se puede, con el Ministerio de la Vivienda y municipio, arreglar los loteos que hay. Entonces, y termino con esto. Todo el mundo es dueño de un terreno de 200 metros. ¿Estamos claros? Como mínimo, como lo dijo el presidente. Está hecho el loteo y yo tengo mis 200 metros. ¿Qué hago yo con eso? Puedo lograr con el municipio mismo hacer una autoconstrucción dirigida. Así hicimos miles de casas. Vayan a verla aquí. Les aseguro que esas casas, cachiporreo, pero guardando las proporciones de lo que voy a decir, porque si no va a decir, usted el viejo viene a contarme aquí mentira. No, las casas son de 200 metros, te dan para poner una piscinita atrás, para construir sobre 85 metros cuadrados y le podés meter 85 arriba. En resumen, una casa del barrio alto apretadita. Porque en el barrio alto la casa no va a ser que tenga más cosas que lo que te estoy planteando. En estos metros que de los 200 te da a una canchita de poner una red en la parte trasera y jugar voleibol. Eso sucede hasta en la casa de mis hijos acá en Iquique hoy. Y no somos ni ricos ni pobres, somos una clase media normal de Chile. Y al ladito no la tienen mis hijos, pero yo le puse en esta casa una piscina, que es como una vacuola de 4 metros por 2, una cosa así. O sea, la casa de ese callampero que no tiene ni uno, nosotros le entregamos, así como ustedes ven estos planitos que yo hago, esto del puerto, cómo hacer los nuevos puertos chilenos. Voy a entregar este proyecto, queridos colegas alcaldes, no estoy poniendo, senadores, cómo salvamos los puertos chilenos. Aquí lo termino completo y después le voy a traer lo que tú me estabas pidiendo, que me has escuchado, pero no lo he terminado, el presidente. Todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. Sí, aguántame que termine esto en 3 días y lo otro lo tengo casi listo mañana. Y te voy a traer lo que tú me has pedido. La idea que hoy día he contado parte de ella, pues el secreto ya lo estamos tirando a la calle para sociabilizarnos. Diría mi colega Navarro, ¿estoy bien? No, el colega Navarro está hablando con no sé quién ahí, no para nunca. Bien, Jorge. Ok, yo diría que podemos, y de esta comisión, ministerio, lo podemos arreglar, yo te diría, en unos 30 días, por lo menos, la idea global, y después ya hay que ir a trabajar a terreno acá, Ciudad de Chile. Y yo creo que eso es el camino para que nos pusieron acá en el Senado, para ayudar al pueblo y ayudar al gobierno, que somos el nexo, digamos, para llegar a hacer las leyes y el desarrollo del país. Gracias, presidente, y perdonen lo latoso, pero si no fuera así, yo no se los podría, perdónenme, yo no se los podría decir científicamente. Yo no fui a la universidad y salí porque tuve buen director
que entre todos los profes me ayudaron porque ya me vieron ellos como el alcalde de la ciudad y así de hecho pasé el liceo de alcalde. Así que yo les paso mi experiencia de 55 años a usted, resumía en ¿cuántos minutos me pasé, secretario? Varios minutos, pero no se preocupe. ¿Cuánto dieron? Sí, hemos escuchado. ¿Cuánto? Bien, Jorge, hemos escuchado con mucha atención. Yo te pido ese favor, real. ¿Cuántos minutos hablé? Como 10 minutos. Ya, en 10 minutos se puede hacer un Chile nuevo y de nosotros depende. Está todo hecho. Gracias. No, muy bien, Jorge. Realmente hemos tenido el máximo espacio, ¿verdad?, para escucharnos con mucho respeto. Hay una experiencia acumulada, sin duda que es conveniente también asimilarla. Yo comparto que aquí tenemos que avanzar. Don Jorge, vamos a quedar con unas tareas. Habíamos pensado, ¿verdad? Gonzalo hoy día nos iba a exponer también sobre la política de reactivación y la aplicación de los subsidios. Nos ha pedido más plazo porque están con algunos requerimientos de información adicional. Lo haremos la próxima semana, Gonzalo, como tú lo planteas, acogiendo lo que plantea el senador Navarro. Secretario, sería bueno quizás que avancemos con más urgencia y prioridad en tratar de tener aquí a Serna Geomín y ONEMI para objeto de a ver si hacemos una aprobación en general del proyecto y podamos entrar en particular. Y tenemos también varias audiencias solicitadas que pueden quizás contribuir después de alguna manera también al enriquecimiento del proyecto. Así es que, estimado, le agradecemos, Marcelo, sinceramente tu exposición, muchas gracias, y la vamos a tener muy en cuenta. Vamos a revisar cuando esté a propósito la ley del nuevo NEMI, para ver qué pasa con estas dudas que quedan al final del día y la carga permanente hacia los municipios. Así que lo vamos a tener súper presente en la observación que tú nos hiciste y obviamente los planteamientos que han hecho en esta sala. Bienvenido, Juan Castro, esta es tu primera sesión, tú eres alcalde, no hay mucho que hablar porque los alcaldes tenemos la ventaja de que hemos estado metidos en el problema, así que ahora es meterse en la temática de este proyecto en particular nomás, pero todo nuestro cariño, nuestro trabajo para que nos vaya súper bien en este contexto. Navarro, que tenía ya algo acotado que decir, porque vamos